flujo local, ¿sí? Asociado a ecuaciones diferenciales, para ver más o menos de qué trata, ¿no? Bueno, ya vimos de que era un flujo, ¿no? Un flujo que llaman uniparamétrico. eh, Uniparamétrico porque está definido en un solo parámetro, que es el parámetro que cambia es el tiempo. ¿Sí? Incluso está ahí, hay definiciones de sistemas dinámicos más complicadas, ¿no? Ahorita les digo una definición de sistema dinámico complicada. Incluso que hasta hablan de los famosos semigrupos, ¿no? Dice, un sistema dinámico es un semigrupo, ¿no? Un semigrupo, cuando ese sistema dinámico está construido mediante un grupo, le llamamos sistema dinámico invertible. Pero es otro rollo, ¿no? Sí. Les pongo ahorita, después de esto, les pongo esa definición para que vean que más o menos se parece a esas definiciones. O sea, porque yo aquí lo definí como flujo uniparamétrico, ¿no? Pero en realidad, si ven libros de Arnold o de Perko, o así, libros ya más complicados, incluso hay un libro de teoría de Lie, o teoría de Lie en ecuaciones diferenciales, le llaman uniparametric group, ¿sí? Grupo uniparamétrico, ¿no? Entonces, la palabra grupo. Entonces, pero esa palabra de grupo, no sé si por ahí Víctor, grupo es un concepto del álgebra abstracta, ¿sí? Entonces, por eso la definición de sistema dinámico tiene que ver con grupos, ¿no? o acciones de grupos, más que nada, acciones de grupos. Entonces, es la cuestión. Entonces, como podrán ver, con ustedes, con el otro grupo, hemos desdeñado el estudio de los sistemas dinámicos desde los inicios, ¿no? Desde una idea, un concepto, un objeto matemático certero, ¿no? Lo que es una variedad, ¿sí? Sé que a ustedes no les gusta la palabra variedad, superficies, ¿no? Sobre ciertas superficies. Ajá. Entonces, hemos estudiado todo esto en torno a esos objetos matemáticos, ¿sí? Por lo menos tiene su chip ahí de lo que es un sistema dinámico en una variedad, ¿no? O objetos sobre variedades. Ajá. Ya después si quieren hacer un posgrado, pues ya se van a dar cuenta, van a decir, gracias a Dios el profesor Montenongo me habló de variedades. No le entendía 100%, pero me habló de variedades, entonces ya sé en dónde se utilizan, ¿no? ¿Sí? Ya sé en dónde los voy a ver, ¿no? Para los que no se vayan a la industria, pues van a decir, no, pues a mí me valió gorro lo que era una variedad, ¿no? Pero para gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces, los que se vayan al posgrado lo van a agradecer, van a decir que bueno. Para los que no, lo van a tener en mente siempre, pero para ciertas aplicaciones no lo van a utilizar, ¿no? Pero es cuestión de gustos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la vez pasada hablamos algo de los flujos. Los flujos coinciden certeramente con la solución, ¿sí? Hay soluciones que sí cumplen con esa descripción de flujo, por la composición. Va a haber soluciones que no, ¿sí? Entonces ahora voy a hablar sobre la parte local, ¿sí? Bueno, entonces, para cada X en el espacio euclidiano, existe una única solución. Esto de existe y esto de única solución ahorita lo vamos a tomar como dogma, ¿sí? La siguiente sección vamos a estudiar qué significa esa palabra existe, esa palabra única. Entonces, existe una única solución.
phi de t. ¿Sí? Con phi, cuando yo lo evalúo en 0, me da el punto fijo, ¿no? Punto fijo x. ¿Sí? Definido en un intervalo abierto máximo. Y, ¿sí? Y de x contenido en los reales, ¿no? Que es un intervalo real sobre la recta real. Sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, igual cuando uno está viendo extensionicidad, a veces le hablan sobre el famoso intervalo maximal, ¿no? El intervalo maximal de solución. ¿Sí? Igual se habla en estos términos. Ahorita es un poco dogmático. Hay un intervalo, de todos los intervalos que tenga, se acepta un intervalo maximal, ¿no? O máximo, ¿no? Donde se define la solución. Entonces, para cada x existe una única solución phi, phi de t, donde phi en 0 es el punto fijo, ¿sí? El punto fijo definida en ese intervalo maximal de ix, ¿sí? Entonces, eh, entonces para poder indicar la dependencia temporal, eh, bueno, aparte de la dependencia temporal, para poder indicar la dependencia de phi de t en x, ¿sí? A la dependencia de phi de t en x, la dependencia, ¿sí? Denotamos por phi de t. O sea, phi de t lo vamos a ver como una función que depende del tiempo y también depende de este punto x, ¿no? Sí, posiblemente veamos a x como el punto fijo, o sea, como una condición inicial, ¿no? De donde parte nuestra solución, y t es el tiempo, ¿no? Evoluciona con el tiempo. ¿Sí? Entonces, así, tiene sentido esto que puse aquí, esta parte, porque así ya puedo decir que phi de 0 es igual a phi de 0, x, esto es igual a, por la definición que dimos aquí, es igual a x, ¿no? Ahí está, igual al punto fijo. Sí, ahí está. Bueno, entonces, es notación, no tiene nada relevante. Lo que sí tiene relevante va a ser la definición que voy a dar. ¿Qué onda? Definición. Sea U un subconjunto de Rn, U abierto, o sea, U en la topología de Rn abierto, ¿sí? Y sea F, ¿sí? Elemento del conjunto de funciones continuas sobre este abierto U, ¿sí? Para x0, elemento de U, ¿sí? Elemento de esta vecindad, sea phi, que depende de t, depende de x0, ¿sí? La solución del problema de Cauchy. Ahorita les digo cuál es el problema de Cauchy.
¿sí? Definida en un intervalo máximo y x, ¿sí? Y x0 en este caso es el intervalo máximo de existencia y x0, ¿sí? Entonces, para t, un tiempo t, dentro de este intervalo maximal, ¿sí? El mapeo phi de t, que manda de u a u, ¿sí? Definido como phi de t de x0 es igual a phi de t, x0, ¿no? O sea, como un flujo, ¿sí? Este mapeo, definido en esta de u en u, o sea, me manda, si bien me está haciendo una traslación, ¿no? O sea, me está pasando de u en u, o sea, de un objeto a sí mismo, ¿no? Como un homomorfismo, ¿sí? De u en u. Entonces, ese mapeo, ¿sí? Ese mapeo que puse ahí se llama flujo. ¿Sí? Entonces, cambio de página. Ese mapeo es llamado el flujo de la ecuación diferencial. El flujo de la ecuación diferencial. O el flujo definido o el flujo definido, bueno, no me gusta decirlo así, espérame, el flujo definido o el flujo del campo vectorial f de x. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de Cauchy? El problema de Cauchy, ¿sí? O sea, el problema de Cauchy, ¿sí? Es este problema. Es el problema en el cual yo tengo una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, en nuestro caso, un sistema de ecuaciones diferenciales definido en este campo vectorial, ¿sí? Pero a su vez tiene agregado, ¿sí? Una condición inicial, o sea, x en t0 igual a x0 para toda t0 dentro del intervalo máximo, ¿no? Entonces, es el problema de Cauchy, ¿sí? De hecho, nosotros, para nuestro estudio de sistemas dinámicos, vamos a estar trabajando el famoso problema de Cauchy. ¿Ah? No el problema de Newman, ¿sí? No el problema de Dirichlet, ¿sí? Desgraciadamente, si tuviéramos dos cursos de sistemas dinámicos, como tal, ahí sí veríamos los problemas de Newman, pero no. Solamente aquí, y para nuestro estudio de control 3, únicamente vamos a trabajar problemas de Cauchy. ¿Qué es un problema de Cauchy? Un problema de valor inicial. Ustedes lo buscan en los libros de ecuaciones diferenciales, es un problema de valor inicial, ¿sí? En el cual yo puedo resolver por cuadratura, ¿sí? O sea, por integración, ¿sí? En el cual también cuando el siguiente tema, cuando estemos viendo existencialicidad, cumple perfectamente todas las condiciones de Picard y Lindelof, ¿sí? O sea, f de x es una función Lipschitz,
una función lipschitziana, acotada, ¿sí? Con derivada acotada, ¿sí? Cumple con el lema de Gromwald, ¿sí? etc., ¿no? O sea, esas son propiedades aparte de estructura del sistema, ¿no? Pero el problema de Cauchy, esa estructura que está ahí, cumple perfectamente con lo que yo necesito. Entonces, no lleva mucha, no tiene mucho rollo, ¿no? El problema de Newman es más para ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces, pues este curso no, no está trabajando con ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces por eso no se enuncia, ¿no? O no se desarrolla, ¿no? O sea, se lo estoy diciendo porque existe, ¿sí? Existe, pero no, este curso no lo trata, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el problema de Newman y el problema de Cauchy? Pues que el problema de Cauchy, ¿sí? El problema de Cauchy nos está diciendo que es un problema a condiciones iniciales, problema del valor inicial. El problema de Newman es un problema sobre ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Es un problema de valores a la frontera, ¿okay? No sé si han visto ustedes libros de ecuaciones diferenciales que dicen ecuaciones diferenciales con problemas de valores de la frontera. ¿Sí los han visto? Igual, O sea, Sí, profe. si han visto libros que dicen ecuaciones diferenciales con problemas de valor a la frontera, ¿no? Entonces dicen, ¿qué significa eso? ¿No? Pues, significa que como yo estoy, el problema de Cauchy, ¿sí? Es un problema a valor inicial, o sea, en un punto fijo, ¿sí? Yo tengo todo en un punto fijo, ¿no? Y en ese punto fijo yo sé que va a salir mi función, ¿no? ¿no? Va a evolucionar mi solución a través del tiempo. El problema de Newman no es un problema en un punto fijo, es un problema sobre, yo doy un espacio, doy una variedad, doy un espacio, y es sobre ese espacio a la frontera, ¿sí? Ejemplos de eso, de valores a la frontera, es cuando ustedes están analizando la teoría analítica del calor, ¿sí? La teoría analítica del calor, y utilizan las ecuaciones de Fourier, ¿sí? Las ecuaciones de Fourier, las ecuaciones de difusión. Todas esas ecuaciones son problemas con valores a la frontera, porque están sobre un espacio, ¿sí? Y yo estoy definiendo no condiciones iniciales como puntos, estoy definiendo fronteras, con respecto a una topología dada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor no se distribuye de manera puntual, ¿sí? El calor, ¿cómo se distribuye? De manera espacial, ¿no? ¿Sí? Las ecuaciones de calor son ecuaciones diferenciales con parámetros distribuidos, ¿sí? No se concentran en un punto como las ecuaciones diferenciales ordinarias o el problema de Cauchy. Entonces, es algo que hay que diferenciar, hay algo que hay que conocer, ¿sí? Para que cuando estén en el antro digan, es que yo me dijeron la diferencia entre el problema de Newman y el problema de Cauchy, ¿no? El problema de Newman es para ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones de difusión, y el problema de Cauchy es para ecuaciones diferenciales ordinarias, problemas con valores iniciales puntuales, ¿no? Puntos fijos. ¿Sí, chavos? Cuando vayan al antro, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces lo que dije aquí, ¿cómo se ve? ¿Sí? Entonces, aquí tengo el abierto. No sé por qué siempre los abiertos en todos los libros, de hecho, libros de cálculo vectorial, un amigo me dice, parece que estamos dibujando un cacahuate, ¿no? Una papa ahí toda extraña, ¿no? Ni modo, si son los abiertos, ¿no? Nadie sabe cómo son, ¿no?
así los dibujamos, ¿no? Entonces tengo ese abierto, ¿no? Tengo ese abierto U, tengo esa vecindad, ¿no? Tengo U contenida en Rn, ¿no? ¿Sí? Bueno, tengo... Ajá, ahí está. Tengo Rn. Vamos a imaginar que el maximal es todo Rn, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar una vecindad en su topología, así perfecta, ya no una cosa extraña como esto, sino ahora algo más bonito. O sea, en la topología euclidiana sabemos que los abiertos son generados por bolas, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar una bola. Ahí está. ¿Sí? Tengo una bola, le llamo U, ¿sí? Tengo una bola. ¿Ah? Entonces, la bola tiene centro en el punto fijo, centro X0. ¿Ah? Entonces, lo que dice mi definición, ¿sí?, de lo que es un flujo local, es, yo tengo dice, yo tengo su conjunto abierto de Rn, sea una función f, contiene diferenciables sobre esa U, ¿sí? Para un punto x0 en U, ¿sí? Pi de t, 0, la solución del problema de Cauchy o la solución del problema de valor inicial, ¿sí?, definido en un intervalo de existencia, ¿sí?, y x0. Entonces, para cada t en ese intervalo, la aplicación phi de t de U en U, ¿sí?, se llama flujo de la ecuación diferencial. Flujo de la ecuación diferencial es lo que nos dice nuestra definición, ¿sí?, o flujo del campo vectorial. Entonces, si pensamos, lo voy a escribir, si se piensa, si pensamos en el punto inicial, x0, ¿sí?, variando a lo largo, ¿sí?, a lo largo de U, contenido en Rn, ¿sí? Entonces, el flujo de x punto igual a f de x, ¿sí?, o sea, phi de t de U U a Rn, ¿sí?, puede verse, ¿sí?, se puede ver como el movimiento de todos los puntos en el conjunto U. En el conjunto U, ¿sí? O sea, es como si estuviéramos moviendo esa bola, como si la estuviéramos proyectando. O sea, aquí tengo esta U, ¿sí? Entonces aquí dibujo otra bola, ¿sí?, otra bola aquí, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es como si estuviera trasladando o moviendo puntos de esta bola, ¿sí? O sea, un punto aquí y un punto aquí, ¿sí? Como si lo estuviéramos moviendo aquí, ¿sí? Incluso aquí el x0 y está aquí. Entonces, aquí este punto es el punto phi. Este punto de aquí
es el punto phi de t de x0. ¿Sí? Ese es x0 y mediante la función phi, mediante phi, pasa a f de t de x0. Ahora, si yo tomo toda la u, ajá, si yo tomo toda la u, sería, esa traslación sería phi de t de u. ¿Sí? O sea, estoy pasando puntos de esta vecindad, ¿sí? Lo estoy trasladando a la imagen de phi de t en u. O sea, los estoy trasladando, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene más claridad la definición de dinámica, ¿sí? O sea, ahí estamos viendo que los puntos dentro de esa vecindad, en ese espacio, se están trasladando a la imagen de ese mapeo, ¿sí? Ahí quiere decir que hay dinámica, hay movimiento, ¿sí? Esos puntos, mediante el flujo, se están trasladando, ¿sí? Es cuando ustedes están en un río y el río tiene un flujo, ¿no? Sí, un flujo. ¿Ah? Tiene un flujo muy rápido, ¿no? Así el río. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están en un pequeño bote? Hagan en cuenta que el bote es la vecindad U, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando ustedes se metan al bote, en el bote o en la canoa, y se vayan en el flujo del río? ¿Qué va a pasar? El río los va a jalar, ¿no? ¿Sí? Los va a trasladar, ¿sí? Entonces, ustedes como puntos se van a estar moviendo dentro de ese flujo, ¿sí? Y la velocidad de ustedes, la velocidad que van a tener ustedes como puntos, ¿sí? se va a proyectar como un vector, ¿sí? Entonces, ahí tiene sentido todo lo que hemos estado viendo, o sea, el método vector tangente sobre el flujo de agua, ¿no? ¿Sí? Sobre el flujo de agua, ¿no? El flujo de un río, nosotros nos estamos trasladando a la imagen de phi con u, ¿sí? Y se llama local. ¿Por qué se llama local? Porque lo estoy viendo sobre una pequeña vecindad, ¿sí? Es un flujo local, ¿sí? Es local, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Entonces, esa es la definición de flujo local, ¿no? O sea, tengo un flujo, no es global, no está en todo el espacio, pero es un flujo que está sobre pequeñas vecindades, ¿no? ¿Sí? La vecindad Q. ¿Sí? Este estudio se trabaja tanto para flujos que describen sistemas lineales como para flujos que describen sistemas no lineales, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, es un flujo local, ¿sí? Entonces, hay un resultado, ¿sí? Hay un resultado que quiero mostrar. Es un pequeño teorema, ¿sí? Vamos a ver. Pues, antes de esto, con la notación anterior, de la definición anterior a esta definición, ¿sí? La notación anterior, ¿sí? Sea, le voy a llamar omega, sea omega, un subconjunto del producto cartesiano entre R con U, ¿sí? Entonces, sea omega, subconjunto del producto cartesiano, definido como lo siguiente. Omega lo voy a definir como el conjunto de los pares ordenados T y X0, tal que
Es el conjunto de los pares ordenados T, X, T, X0, elementos del producto cartesiano, o sea, R cruz U, tales que T esté en el intervalo maximal, ¿no? ¿Sí? Está en el intervalo maximal. Entonces, la aplicación, el mapeo, de entre T, X0 a phi de T, X0, ¿sí? Es la función pi de omega a, ¿sí? Entonces, es otra forma de tratarlo, ¿no? O sea, yo tengo ese conjunto, sí que es el conjunto de todos los pares ordenados T, X0, donde T está definido en el intervalo maximal. Entonces, el mapeo phi es un mapeo que manda del par ordenado T, X0 a pi de T, X0. O sea, como que le asigna esta función suave, ¿no? ¿Sí? Le asigna esta función suave. O sea, en omega vive T, X0, ¿sí? Entonces, esto me da phi de Tx, 0, ¿no? ¿Sí? Pero esta phi de T, X0 en realidad es una función que va de U en 1, es el flujo. Este famoso flujo. ¿Sí? Entonces, es una forma también de verlo. ¿Sí? Entonces, ahora, para el resultado que les quería decir, ¿sí? Aquí voy a poner teorema. Nos dice, sea U un subconjunto abierto de Rn y F, una función continua y diferenciable en U. Entonces omega es un subconjunto abierto, ¿sí? De R plus Rn, ¿sí? Y phi es una aplicación continua. Sí, entonces lo que nos dice ese resultado, ese teorema, es que omega es un subconjunto abierto de ese espacio de punto cartesiano de R cruz Rn, ¿ah? Y que phi es una aplicación continua, ¿ah? O sea, quiere decir que ahí nos está dotando de una propiedad de phi, que phi es una función continua, ¿sí? La cual nosotros estamos definiendo sobre R, ¿no? Sobre R totalmente, ¿sí? Entonces, como está definiendo sobre toda R de manera total, ¿sí? Esa phi, nos está dando cuenta o nos está abriendo los ojos para decir, bueno, entonces esa función phi es una aplicación continua. En el caso de que en vez de R fuera Z, ahí sí ya tendríamos problemas. O sea, ¿qué pasa si en vez de R fueran los enteros? Pues ahí tendríamos problemas porque ya no sería continua. ¿Sí? Esa aplicación sería discreta. ¿Sí? Pero esa definición todavía no la vemos en este curso, sería en control avanzado. En control avanzado ya ven sistemas donde ya no es R, sino ahora es Rn, ¿sí? Funciones, flujos sobre sistemas discretos, ¿sí? Y esa omega, esa omega es un conjunto abierto, es un conjunto abierto sobre este espacio,
sobre este espacio, ¿no? Que es un definido en los matemáticos le dicen en la topología producto, ¿sí? Entonces, omega es un abierto sobre la topología producto, ¿sí? Entonces, ahí nos están diciendo que efectivamente U es un abierto y además phi, lo que está definida sobre un parámetro en R, ¿sí? El parámetro en R, mi función o ese flujo es un flujo continuo, ¿sí? Un flujo continuo. Bueno, entonces, para terminar esta parte, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esos flujos? ¿Por qué me determinan estos flujos, no? ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Sí? Hemos hablado de flujos, pero no hemos dicho a qué dirección nos va a llevar todo ese estudio de los flujos. Entonces, una dirección a lo que nos va a llevar el estudio de los flujos es entender una cosa que se llama espacio de fase. ¿Sí? Entonces, el espacio de fase. De fases. Que se supone que lo tendrían que haber visto en Control 2, pero creo que no lo vieron. ¿Sí? Espacio de fases. O si lo vieron, no lo vieron con su definición correcta, ¿no? ¿Sí? Entonces, espacio de fases, los libros norteamericanos lo llaman phase portrait, ¿no? Retrato de fase, ¿sí? Retrato de fase o espacio de fase, ¿no? Entonces, el espacio de fase nos va a servir para comprender cómo son los flujos dentro de una cierta vecindad y nos va a determinar características cualitativas de las ecuaciones diferenciales, que modelan sistemas dinámicos, ¿sí? De hecho, esa palabra cualitativa tiene que ver con condiciones topológicas, por eso el primer tema se llama análisis topológico, es un análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, todo el análisis de sistemas dinámicos recae en el entendimiento del retrato de fase, ¿sí? O del plano de fase. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ya con este estudio de los flujos, vamos a poder definir lo siguiente. Fíjense. Entonces, fijaos, hermanos. Definición. El conjunto gamma P es el conjunto de todos los flujos phi de T, P, ¿sí? Tal que T esté en el intervalo, ¿sí? Se llama órbita de F. ¿Sí? Es la órbita de F. ¿Qué pasa? Por el punto P. Entonces, el conjunto de esos flujos, de flujo phi, que depende del tiempo dentro de ese intervalo I, y que pasa por P, llegamos a órbita, ¿no? Es la órbita. Ajá. Entonces, hay una nota, fíjense, si yo tengo otro punto Q, ¿sí? Si yo tengo Q, un punto Q, elemento de gamma P, ¿sí? Aquí la definición está dada por P, ¿no? Por el punto P nada más, ¿no? Pero en el caso de que yo tuviera un punto Q que esté dentro de esta gama, ¿sí? Esta gama P, va a ser elemento, sí, solamente sí,
gamma Q es igual a gamma P. A ver, permítame tantito, a ver si tengo agua. Espérame. Le echamos, sí tengo agua. Bueno, entonces, la definición de órbita se da para un punto P, ¿no? En el caso de que yo dijera sea Q un elemento de gamma P, o sea, de la órbita, o sea, Q es elemento de gamma P, sí, solamente sí, gamma Q es igual a gamma P, o sea, son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Entonces, eh, esto es, o sea, en efecto, si Q es elemento de gamma P, ¿sí? Gamma P, ¿no? Entonces Q es igual a phi, evaluado en un tiempo 1, P, ¿sí? Y phi de T, Q es igual a phi de T más T1, P, ¿sí? Y el intervalo Q lo voy a generar como el intervalo en P menos el tiempo 1. Esto nos va a dar el intervalo en Q, ¿sí? O sea, el hecho de que yo la nota esa que puse ahí, que dice Q es elemento de P, de gamma P, sí, solamente sí, gamma Q es igual a gamma P, ¿no? O sea, son las mismas. O sea, la órbita de Q es igual a la órbita de P, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición solamente nos está dando una definición sobre un punto P. En el caso de que hubiera otro, pues las órbitas son las mismas. Lo que quiere decir esa nota. ¿Ah? Ahora, si Q estuviera en gamma P, significa que el flujo tomando un tiempo T1, al punto P, coincide con Q, o sea, Q es igual a ese flujo evaluado en un tiempo T1. ¿verdad? Entonces, el flujo de T, Q, o sea, de T en Q, ¿sí? No en P, en Q, lo voy a tomar como el flujo en P, pero sumando estos tiempos. ¿Sí? Sumando los tiempos. Sí quiere decir que el intervalo de definición de Q es el mismo intervalo P, pero quitándole T1. ¿Sí? Entonces, eh, eso implica, ¿sí? O eso significa que si mi definición me está asociando la órbita a un solo punto, y si hubiera otro punto Q que quiera ser miembro de esa órbita, pues las órbitas van a ser las mismas, ¿no? No van a cambiar, sino van a ser las mismas. ¿Sí? Hagan de cuenta que esa órbita atrapa al punto Q, no, no hay mucha diferencia. Entonces, dos órbitas, ¿sí? Entonces, dos órbitas
dos órbitas de la ecuación diferencial de x punto igual a f de x coinciden, ¿sí? O son disjuntas, ¿sí? Eso tiene como consecuencia ¿sí? que U se descomponga, ¿sí? En una unión, ¿sí? disjunta, ¿sí? Una unión disjunta de curvas diferenciales. De curvas diferenciales, ¿sí? Las cuales pueden ser de la siguiente forma. Profe, ¿le puede regresar tantito? Es que me quedé. Está. Ya, profe, gracias. Va, entonces, la palabra disjunta y unión disjunta y todo eso, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? A clases, ¿no? Clases de equivalencia. Acuérdense que mediante un conjunto cociente yo puedo factorizar el espacio en clases, ¿no? ¿Sí? Espacio en clases. Entonces, eh, las clases de equivalencia son clases disjuntas, ¿ah? Son clases disjuntas y la unión de esas clases me da el espacio total. Quiere decir que, que esta U, ¿sí? Esta U, ¿sí? Yo la puedo factorizar en clases, ¿no? Donde cada clase de equivalencia va a ser una órbita, ¿sí? Y la unión de todas las órbitas, ¿sí? Con respecto a un índice, me va a dar el espacio total, ¿sí? Quiere decir que U, la vecindad U, la estoy descomponiendo en clases de equivalencia, ¿sí? La descompongo en clase, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la clase? Pues son órbitas de ese tipo, ¿sí? Entonces, lo, lo que yo escribí arriba, ¿sí? Es lo que me define que una órbita eh, es disjunta, ¿sí? Disjunta, ¿no? O coinciden o son disjuntas, ¿no? Entonces, son clases de equivalencia, ¿sí? Entonces, esa órbita, ¿sí? Las órbitas me dan una partición, ¿sí? Una partición del espacio de fase, ¿sí? El espacio de fase es un espacio, ¿sí? O un diagrama, ¿ah? Que representa, ¿sí? Que representa el conjunto de posiciones junto con sus velocidades. Bueno, eso lo vamos a ver con más calma, ¿ah? Esa palabra de posiciones y velocidades, ¿sí? Entonces yo puedo partir, o yo puedo factorizar esa U como con clases de equivalencias, ¿sí? Y esas clases de equivalencia son las órbitas, ¿sí? Las famosas órbitas. Muchachos, entonces, bueno, entonces las órbitas que existen, o que están son las famosas órbitas regulares, ¿sí?
Entonces se pueden representar como órbita regular, ¿sí? Dos, un punto, de caso singular. Y tres, órbita periódica. También le llamamos imagen difeomorfa. Difeomorfa de un círculo. ¿Sí? O sea, una órbita periódica. Las órbitas periódicas o secciones de círculos, ¿sí? O secciones de toros, incluso hasta de toros, me determinan comportamientos de sistemas oscilantes, ¿sí? De sistemas oscilantes. O sea, cuando veamos la parte de variedad tórica, aquí tenemos un toro, ¿sí? Es un toro, ¿sí? Un toro. Entonces, yo puedo tomar secciones. El toro, aquí tengo un punto inicial y lo puedo rodear, ¿sí? Lo puedo rodear. El espacio toroidal, ¿sí? También puedo hacer esto, ¿no? Entonces, hace este camino y también hace este camino, ¿no? Entonces, el toro es isomorfo a S2 cruz S2. ¿Sí? Entonces, todas las órbitas que se generen a partir de una pequeña sección de S2, ¿sí? Todas las órbitas que se generan a partir de secciones de S2 se llaman órbitas periódicas, ¿sí? ¿Y dónde se ven esas órbitas periódicas? En los famosos péndulos, ¿sí? En los péndulos. De hecho, el péndulo simple solamente es una pequeña sección, ¿sí? Es una sección circular sobre R2. ¿Ah? El péndulo me genera una órbita circular, una órbita periódica, ¿no? ¿Ah? Los péndulos más complicados, por ejemplo, el péndulo de Furuta, el péndulo de Foucault, ¿sí? El péndulo doble, me generan órbitas toroidales, ¿no? Bueno, o órbitas sobre espacios toroidales, en este caso, ¿sí? Son comportamientos así lo tienen los péndulos dobles, ¿sí? Los péndulos dobles, ¿sí? Incluso uno de los problemas de los péndulos dobles es que son caóticos. Caos, ¿eh? Son caóticos. Ahí les pasan algo. Ahí tienen comportamientos extraños, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando la órbita es difeomorfa a un círculo, ¿sí? Por ejemplo, ahí como les puse ahí, pues son órbitas periódicas, ¿no? Órbitas cerradas. ¿Ah? Ahí, es donde vamos a ver lo que es un poquito del tema de Poincaré, ¿sí? El tema de Bendixson, ¿sí? Yo puedo tener una órbita que solamente sea un puntito. Entonces, pues aquí le puse punto singular. ¿Ah? Una órbita que sea un punto, ¿sí? Y yo puedo tener una órbita que sea no solo un punto, ¿sí? Tampoco una órbita periódica, sino que se pueda mover libremente, ¿sí? Como imagen bionívoca de un intervalo. Entonces, eso le llamo órbita regular. O sea, que no solamente sea un punto estacionario, ¿ah? Pero tampoco puede ser una imagen difeomorfa a un círculo, ¿sí? O sea, yo puedo tener una órbita, ¿sí? Que parta de una condición inicial y haga un movimiento libre, ¿no? ¿Sí? Este tipo de órbitas, gamma P, son las órbitas regulares. Órbitas regulares. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el espacio, ¿sí? El espacio, otra vez,
el espacio que contiene a la partición por clases de equivalencia del subconjunto U, esta U, me define el espacio de fases, ¿sí? Me define el espacio de fases. Entonces, la siguiente clase, que es bueno, nos toca el lunes, ¿no? Sí, el lunes, profe. El lunes les voy a dar el ejemplo, un ejemplo de un péndulo, ¿sí? O de un pendubot, ¿no? Y vamos a estimar su plano de fase, o su curva de fase. ¿Sí, muchachos? Vamos a ir analizando su retrato de fase, ¿no? De ese péndulo, ¿sí? O sea, ya sería un ejemplo visual, ¿sí? Aquí hasta la fecha todavía he dicho, pues, son puras definiciones, teoremas, pero no he dado un ejemplo visual. Entonces el ejemplo visual que les voy a dar es el ejemplo de un sistema mecánico, ¿sí? Un péndulo, ¿sí? Un péndulo. Entonces vamos a ver cómo se comporta ese péndulo, ¿sí? Cómo es su campo vectorial, ¿sí? Cuál es el espacio en el que está definido, o su variedad, o su superficie, y cuáles son las órbitas que se generan sobre ese péndulo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Entonces, con esta parte, acabamos. Ya falta poquito para terminar. Vamos, sería el ejemplo del péndulo, la definición de conjuntos omegas límites. Ya. El tema que me interesa que veamos es el tema de Poincare, pero eso es con calma, ¿no? O sea, ¿qué significa el tema de Poincare? Muchachos, entonces, nos vemos entonces el lunes. El lunes nos toca a las 5:30, ¿verdad? A las 5:30 nos vemos. ¿Sí, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, preguntas, vimos lo que son flujos semiparamétricos, flujos locales. Flujos locales es que estamos haciendo traslaciones por medio del flujo de puntos en un abierto. Local, lo que se llama local porque estamos en un abierto U, no global, ¿sí? Aquí podemos extender ya no sobre algo local, sino algo más grande, que es un abierto, ¿sí? Y la definición de órbita, ¿no? O sea, la órbita es el conjunto que contiene a todos los flujos, ¿no? ¿Sí? Y ese flujo me da, o me representa una partición en clases, ¿sí? Una partición en clases de equivalencia, ¿sí? Haz de cuenta, aquí tengo mi abierto U, ¿sí? Y mediante el mapeo proyección, ¿sí? me lo está partiendo como clases de equivalencias de flujos, ¿sí? De clases de equivalencias de flujos, ¿sí? Mediante el mapeo pi, ¿no? O sea, es U, me lo está pasando a U, cociente, su relación de equivalencia, ¿no? Es una relación de equivalencia de flujos, ¿sí? Me lo está partiendo en flujos, y esos flujos, como tal, dentro de ese espacio U, me generan el espacio de fases. Y el espacio de fases U, con esta partición, ¿sí? Está dentro del espacio total, ¿sí? El espacio total es el espacio de estados. Entonces, no hay que olvidarnos, ¿sí?, que nosotros estamos trabajando con el famoso espacio de estados, ¿sí? Entonces, el espacio de estados, imagínense que es algo grande, ¿sí? Y una pequeña sección del espacio de estados es a lo que le voy a llamar espacio de fase, ¿sí?
Y el espacio de fase, ¿qué contiene adentro? Pues contiene órbitas, contiene flujos, ¿sí? Y esos flujos me van a determinar el comportamiento dinámico, ¿sí?, de mi sistema tal, ¿no? ¿Sí? Comportamiento dinámico, el comportamiento interno, ¿sí?, con respecto a sus flujos. ¿Sí, muchachos? Entonces, el lunes vamos al ejemplo, ¿sí? Es un péndulo y lo vamos a analizar, ¿va? Vale. Vale, profe. A ver, Vale, correcto, profe. Vale. ahí con el péndulo ya vamos a poder determinar las cosas que vimos anteriormente, ¿sí? Ya vamos a poder analizar dinámicamente ese péndulo, ¿no? Visto como ecuaciones diferenciales y visto como espacios de estados, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el lunes.